Bienvenidos al estudio bíblico semanal. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para algunos que están recién despertándose después de una siesta que han tenido en la tarde. Bien, vamos a dar inicio con una palabra de oración como siempre hacemos, ¿verdad? Encomendando en las manos del Señor todo lo que Él quiere para nuestras vidas. A ver, vamos a aprovechar aquí que está nuestro hermano Jorge para que ore por la oración de invocación, ¿verdad? Encomendando en las manos del Señor el estudio de esta noche. Amado Señor y Padre, Maestro, Señor, que queremos dejarte agradecerte primero que nada por habernos traído con bien, por habernos traído a esta tu casa, Señor. Gracias porque nos has puesto el espíritu de venir a aprender de ti, a saber cómo eres de verdad, Señor. Gracias porque nos has permitido reunirnos aquí en la casa con tus hermanos, Señor. Gracias porque estamos dispuestos a servirte, Señor, a seguirte, a amarte como tú nos amas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú seas en este lugar, que tú seas hablando a través de nuestro pastor, Señor, que la enseñanza de hoy sea para enriquecer nuestro espíritu, para que podamos hablar de ti, Señor, para que la gente que nos escuche sepa que estamos hablando del único Rey, del Todopoderoso, del Rey de Señores, del Señor de Señores. Señor, queremos dejar este servicio en tus manos y que al acabar esto, Señor, que igual nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien, la semana pasada aprendimos y vimos la tensión, la buena tensión que hay entre el defender y el derecho. Nosotros como seres humanos somos muy buenos para defendernos y también para imponer nuestros derechos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 9, donde estamos estudiando a aquel que realmente quiere hacer las cosas bien, como el apóstol Pablo, que él no quería ser de piedra de tropiezo para nadie y estaba enseñando en los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 8 de 1 Corintios, para que ninguna persona sea de tropiezo, llegue a arruinar la vida espiritual de nadie. Pablo con todo derecho se defiende, porque aquí lo están señalando, acusar es muy fuerte la palabra, realmente no es lo que están haciendo los hermanos, lo están examinando, lo están cuestionando, repito, no lo están acusando, pero lo están criticando, lo están enjuiciando, ¿verdad? Por el hecho de que pues recibía una ofrenda de la iglesia para su trabajo misionero, no era realmente para ganancia personal. Pero ahí se armó un enredo, entre todos los enredos y problemas que tenía esta iglesia. Pero el apóstol Pablo trata de poner orden. Recuerde que el lema del apóstol Pablo siempre fue manejar las cosas con orden y decentemente. El desorden lleva al caos y el caos siempre va a traer conflicto. Y pues en la iglesia del Señor nosotros no tenemos esa práctica, no tenemos ese hábito, no tenemos esa costumbre. Por eso en las iglesias del Señor no peleamos, no andamos atacándonos unos a otros, manejamos en el amor del Señor a todas nuestras situaciones. Así que Pablo con todo derecho de ser el apóstol Pablo, con todo el derecho de ser un cristiano con buen testimonio, él se defiende, ¿no? Pero ya hablamos y específicamente explicamos lo que era la manera de defenderse, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso, porque esto es muy importante, que en la iglesia del Señor nosotros manejemos este aspecto de nuestra vida y de nuestras relaciones o interacciones de la mejor manera posible. Dicho sea de paso, no solamente sirve para manejar y resolver asuntos internos, sino que esto es un principio cristiano que sirve para funcionar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con la gente del mundo. Entonces Pablo lo hace en una manera, el defenderse, que no es piedra de tropiezo. Él es el primero en poner el ejemplo, ¿verdad? Porque él no quiere en ninguna manera arruinar, dañar, deteriorar, hacer caer, tropezar la vida espiritual de alguien. Cuando hablamos de defendernos, debemos hacerlo apologéticamente. ¿Recuerdan lo que significa esa palabra? Apologéticamente. Apología es la palabra en el griego.
Así que podemos sacar ahí una definición. Cuando nos defendamos debemos hacerlo apologéticamente. Ahora, la apología, ¿verdad?, es la manera de presentar argumentos, de dar explicaciones, de presentar evidencias en una manera racional, lógica, para ya sea que una persona sea acusada, una persona que se está defendiendo o alguien que necesita presentar un asunto. Entonces, cuando hablamos, repito, de defendernos, hablamos de hacerlo apologéticamente, es decir, dando razones, explicaciones, sin tener que llegar al punto de atacar, contraatacar o rematar. ¿Recuerden? Tenemos simplemente un repasito. Para sostener nuestro punto de vista o defensa de un argumento. Nos enseñaron, y quiero repetir algo que vimos la semana pasada, nos enseñaron a defendernos de una manera, yo diría, irracional, ¿no? Nos enseñaron a defendernos sin tener que dar explicaciones. Nos enseñaron a defendernos ladrando, vamos a decirlo de esta manera. Nos enseñaron a defendernos tirando piedras, gritando, o simplemente usando este argumento. Yo no te tengo que decir nada a ti, allá tú. ¿Le suena eso parecido? Pero el cristiano no hace eso. El cristiano hace todo lo contrario. El cristiano, por naturaleza, es apologético. Es decir, presenta argumentos con mansedumbre, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan 1 de Pedro? ¿Ah? Cada vez que alguien pregunte o alguien nos quiera acusar de nuestra fe, nosotros tenemos que hacerlo mansamente, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Si alguien va a escucharlo, lo va a escuchar. Pero si alguien no quiere escucharlo, haga lo que usted haga, no lo van a escuchar. Diga lo que usted diga, no lo van a escuchar. Y cualquier cosa más allá va a ser peor. Va a ser peor. Se lo digo por experiencia propia, se lo digo por experiencia ajena y se lo digo por sentido común. No funciona, ¿no? Especialmente para nosotros los cristianos. Si nos acusan de herejes cuando estamos diciendo la verdad, no importa si usted presenta con mansedumbre la verdad, igual lo van a estrangular. Igual le van a tirar tomate, igual lo van a descuartizar, igual lo van a quemar vivo, igual le van a cortar la lengua. Pero nuestra obligación, bíblicamente hablando, siguiendo no solamente la práctica apostólica, sino siguiendo el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos tener dos opciones: callar para no atacar o defendernos mansamente, con dominio propio, como un caballo que ha sido domesticado. Tiene el poder, tiene la fuerza de patear, golpear, morder, lo que sea, pero nosotros no lo hacemos. Aún más, tiene la capacidad de arrancar y que nadie lo alcance, como el caballo. No, nosotros no arrancamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, si alguien quiere hacernos daño, no importa lo que usted haga, le van a hacer daño. Seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es mejor hacer lo correcto y sufrir por hacer lo correcto que sufrir por hacer lo incorrecto. ¿Dónde hay más perjuicio? Por sufrir haciendo lo incorrecto, definitivamente. Aún más, la Biblia dice que somos bienaventurados si sufrimos por causa de Cristo haciendo lo correcto. Y que el Señor no se agrada de nosotros si hacemos lo incorrecto. De hecho, vamos a sufrir justamente, no injustamente. Pero somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de Cristo o por la verdad de su palabra, haciendo lo que Él quiere. Ahora, cuando usamos nuestros derechos, debemos estar dispuestos a renunciar a ellos. Recuerden, hermanos, que la semana pasada aprendimos que si una persona no se sabe defender bíblicamente, apologéticamente, entonces tampoco está capacitada para ¿qué? ¿Recuerdan? No, de los derechos, de la parte de los derechos. Para dejar a un lado sus derechos, exactamente. Él se va a querer imponer.
o ella se va a querer imponer. Sí, no va a decir, es mi derecho, aún más va a decir, es mi obligación hacerlo. Pero por sobre todo eso, nosotros entendemos que el Señor es el que nos defiende y el Señor es el que nos hace justicia cuando pues nos quitan nuestros derechos. Pastor, entonces no hay que defenderse, pastor, es que no puedo usar mis derechos. Sí, siempre y cuando lo haga de acuerdo a la palabra del Señor. Y muchas veces tenemos que dejar que el Señor nos defienda. Y muchas veces tenemos que simplemente renunciar a nuestros derechos para que el Señor haga su justicia en nosotros. Créame, es lo más conveniente que nosotros podemos hacer. Entonces, cuando usamos nuestros derechos, debemos estar dispuestos a renunciar a ellos. ¿Cuál es la manera o la mejor manera de poder estar dispuestos o disponibles para renunciar a nuestros derechos? Es cuando sabemos que defendernos apologéticamente, defendernos en el Señor sabiendo que por sobre todo Él es el que nos defiende. Recuerden esas dos palabras, defender y derecho. La una no va sin la otra, ¿no? O mejor dicho, la una, el defender, nos capacita para saber renunciar a nuestros derechos. Entonces, en Cristo yo sé lo que tengo. Por eso, les quiero compartir un secreto espiritual. Yo puedo renunciar a mis derechos porque yo sé quién soy y lo que tengo en Cristo Jesús. ¿Amén? Porque yo sé quién soy y lo que tengo en Cristo Jesús. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Su Hijo. ¿Y qué tengo? La salvación. Y no hay nada que pueda cambiar eso. De hecho, aun cuando Dios es soberano y tiene autoridad sobre cualquier decisión que Él haga, hay cosas que Él no va a cambiar. Como que sea su Hijo y que me haya dado salvación. Él no va a cambiar eso. Ahora, yo tengo que aprender a descansar, a reposar en eso, porque esa es la fuente generadora de mi defensa y de mis derechos, o de la justicia de Dios en mi vida, y también de mi crecimiento y madurez espiritual. Entonces, en Cristo yo sé lo que tengo y nadie me lo va a quitar. No usarlo, escuchen bien, no significa que no lo tengo. Solo significa que prefiero no ser parte del conflicto, sino parte de una solución. Los que se han mordido la lengua alguna vez saben lo que estoy diciendo. Renunciaron a su derecho de decir que tenían la razón. ¿Por qué? Porque pensaron en que, digan, bueno, si digo, igual me van a dar duro. Y si no digo, igual me van a dar duro. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Mejor no lo digo para calmar las aguas, como se dice. Mire, es interesante porque los inconversos usan esta sabiduría como si fuera de ellos. Pero es una sabiduría bíblica. Es bíblica, ¿no? Esta semana aprendí de un argentino, aunque ustedes no lo crean. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, se necesitan 2 manos para aplaudir. 2 manos para aplaudir. Con una mano podemos aplaudir. Isaac, ¿tú puedes aplaudir con una sola mano? Natán, ¿tú puedes aplaudir con una sola mano? ¿Verdad? Exacto. Y si solo tenemos una sola mano, ¿verdad? Tú y tu hermano, ¿qué hacen para aplaudir? A ver, muéstrenme. Exacto, no, pero aplaudir. Aplauden. A ver, los 2 niños. El niño del medio solamente es árbitro. ¿Verdad?
Y en la vida real y en nuestras relaciones es exactamente. Necesitamos dos para pelear y necesitamos dos también para solucionar un problema. Pero en muchos casos, ¿verdad? En muchos casos, como en el caso del cristiano, de que es discípulo, como en el caso de Cristo, Él mismo, ¿verdad?, va a ser la respuesta, la solución al problema. Si es que la otra parte no nos puede ayudar, no podemos contar con ella, ¿verdad? En muchos casos va a ser así, especialmente cuando un creyente se encuentra con un inconverso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una situación de iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos son hermanos, que todos son creyentes, que esto en primer lugar no debería pasar, pero pasa hasta en las mejores iglesias, como le dicen, hasta en las mejores familias, igual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Mirar la situación, el problema, o mirar el principio para resolver el problema? Eso fue lo que hizo Pablo, ¿no? Pablo se puso a resolver el problema con los principios, con las pautas, con la dirección de lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, por otro lado, estoy diciendo que creo que Dios, si yo soy capaz de renunciar a mis derechos, estoy diciendo que creo que Dios me hace y es justicia y restablecerá cualquier derecho que haya perdido aquí en la tierra. Y si no lo veo aquí en la tierra, que sería raro, pero puede pasar, hay muchos cristianos que dieron pasos de fe y no vieron el fruto de su fe. No lo vieron. Por ejemplo, los misioneros, me olvidé el apellido ahorita, creo que era Allen, de apellido Allen, que fueron al Ecuador a evangelizar a los Aucas. Entonces, pero los Aucas los mataron, ¿no? Me olvidé el nombre de ellos. Pero es interesante porque pasaron 40 años y yo puedo decir con mis propios ojos que hubo fruto de la obra, porque uno de los indios o indígenas que mató a uno de estos misioneros sobrevivió. Y tuve el privilegio, ¿verdad?, de darle la mano, abrazarlo y bendecirlo, porque ahora era un pastor. La familia, supongamos que es la familia Allen, no me acuerdo cómo es la familia, pues no vieron eso, por lo menos al que mataron, ¿no? La esposa sí, porque ella vive y tiene un programa de radio muy bueno, dicho sea de paso. Pero él no vio el fruto de su sacrificio, ¿no? Pero yo lo vi, y muchos. Hasta el día de hoy, la iglesia del Señor sigue creciendo en la selva, allá, ¿no? Y se han levantado creyentes y pastores y misioneros en la obra del Señor. Ahora, ¿por qué les cuento esto, hermano? Porque usted y yo no sabemos, cuando aplicamos un principio de la palabra del Señor, que inclusive puede a los ojos de la gente parecer, es un tonto. Aplicar ese principio, cómo Dios lo toma, porque es un principio de Él. Y se encarga de dar fruto, de multiplicar, dar abundante fruto de eso, hermanos. Entonces, cuando usted rehúse de usar sus derechos aún en Cristo, usted está actuando como Cristo. La Biblia dice que Cristo, siendo en forma de Dios, al estar hecho hombre, dice, no estimó, ¿qué cosa? Lo vimos en el sermón del domingo, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Yo me puedo aferrar a mis derechos y claro, no hay problema. Pero Cristo vio que si no se aferraba a su derecho de divinidad, ¿qué había? Había más fruto. ¿Cuál era el fruto? Millones y millones convirtiéndose a Cristo. De hecho, no habría salvación si Cristo se hubiese aferrado a su derecho, ¿verdad?, divino. O sea, no habría salvación. Entonces, hermano, detrás de renunciar a nuestros derechos,
bíblicamente hablando, en la iglesia del Señor, como discípulos de Cristo, usted y yo no nos podemos imaginar la gran bendición que hay. No solamente que vamos a evitar una guerra, vamos a evitar un conflicto, vamos a traer paz, vamos a traer bendición, vamos a traer solución en una manera que eso se multiplique. Porque cuando usted le coge el gusto, hermano, aquí, ¿no? Cuando usted le coge el gusto a saber renunciar a sus derechos y empieza a ver, ¿no?, en fe, ¿no?, lo que Dios hace, o Dios en su amor y su gracia y misericordia le muestra tempranamente el fruto de eso, usted va a estar más dispuesto a hacerlo una y otra vez. Pero no solamente hacerlo usted una y otra vez y no sentirse mal por renunciar a sus derechos, sino que usted le va a enseñar a otro. Le va a enseñar a otro. Y ese otro le va a enseñar a otro. Y así sucesivamente, con un efecto potencialmente multiplicador. O multiplicador potencial, lo que suene y lo que sea más grande. A la potencia de 10, a la potencia de 100, a la potencia de 1000. Eso va creando un impacto. Y se va extendiendo y se va extendiendo. ¿Yo puedo hacer eso? Claro. Es simplemente por un paso de fe que el Señor se encarga de abrir las aguas para que otros pasen. Para que otros vean luz al final del túnel, como dicen. Entonces, estoy diciendo sí que yo creo en Dios, que Él hace y es justicia y que restablecerá, escuchen bien, mi derecho que haya perdido tanto aquí en la tierra y si no es aquí en la tierra va a ser en el cielo, con honores multiplicados. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros perdemos. ¿Cuántos saben eso? Que Dios nos puede dar. Ah, muy bien, entonces encontré la olla de oro al final del arco iris. La gallina de los huevos de oro encontré. ¿No? Ok, vamos a perder. Ah, ok, hermano. Okay. Aquí está la billetera. No, porque el Señor dice que no, si yo pierdo, gano. No funciona así. Eso funciona solamente en el libro La mente millonaria, que es un libro secular, carnal, animal, diabólico. Por si acaso. ¿No? Yo lo leí, yo sé lo que le estoy diciendo. ¿No? Pero Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros perdemos por causa de ejercer nuestros derechos. Ahí está la parte difícil. Porque todos queremos ganar ejerciendo nuestros derechos. Pero en Cristo es al revés. ¿No? De hecho, hermanos, renunciando a nuestros derechos, casi quedó como rima, ¿no? Ganamos más cuando perdemos. ¿Han escuchado el dicho, el que pestañea? Pierde. ¿Quién dijo? ¿Usted dijo? Lo sabe de memoria, ¿no? Qué bien, ¿no? Por eso no pestañea, ¿verdad? El que pestañea, pierde, ¿verdad? Nosotros decimos el que piensa dos veces. Exacto. Pero el que pestañea, pierde, pero en Cristo Jesús, el que pierde, gana. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Para allá vamos. Por ejemplo, la gente dice, yo tengo el derecho de hablar y quejarme. Y me van a oír. ¿No? Uno le agrega así, ¿no? Le agrega el tonito así desafiante y de agresividad. Y me van a oír. Y van a escucharme todo lo que yo les tengo que decir. ¿No? Ahora, no hablar y no quejarme no siempre... Escúchame bien lo que estoy diciendo. No hablar y no quejarme no siempre significa que perdí. No siempre. Casi siempre significa no perder. O en algunos casos puede significar perder. Pero no siempre es ganar.
Vivimos en un mundo de competencia, hermanos. Y los cristianos, dicho sea de paso, no andamos compitiendo con nadie, excepto ¿con quién? ¿Con el diablo, el mundo y la carne? Con nosotros mismos. Mire, usted no tiene que competir con el mundo, no tiene que competir con el diablo, no tiene que competir con otro hermano, no tiene que competir con el mundo. Usted no tiene que ser mejor que nadie. Solamente usted tiene que ser como Cristo. A eso nos ha llamado. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga que nosotros tenemos que ser mejor que Moisés? ¿Mejor que Elías? ¿Mejor que David? ¿Mejor que Abraham? ¿Mejor que Cristo? Sí, pastor, la Biblia dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cosas mayores haremos que con Él. ¿Sí ven? Que le podemos ganar. ¿Qué pasa que no está diciendo eso? Sí, vivimos en un mundo de competencia. Y, hermano, la única competencia es con nosotros mismos. ¿Ganarle a quién? Al hombre viejo. Esa es la palabra. Ganarle al hombre viejo. Y eso no es fácil. Pero en Cristo, si queremos ganar nuestra vida, tenemos, mira, nuestra vida, no nuestros derechos, nuestra vida tenemos que perderla. Ah, pastor, pero yo pensaba que hasta perder un derecho estaba bien, ¿no? Renunciar voluntariamente a un derecho. Sí, pero Jesús fue más allá, dijo, la vida. Si tú quieres ganar, tienes que perder tu vida. No solamente tus derechos. Si ven como saber defenderse nos lleva a saber renunciar a nuestros derechos, y saber renunciar a nuestros derechos también nos puede llevar a saber perder nuestra vida por amor y por causa de Cristo. Eso es lo que falta en la iglesia, hermano, en estos días. Los pastores no quieren hablar de esto porque la gente se va, se ponen en pánico. Pero por eso no crecen. Una vez que lo entienden, una vez porque no es que el Señor te va a pedir de golpe y porrazo la vida. Puede hacerlo si tú estás preparado. Pero generalmente el Señor te va a llevar por un proceso. Y no quiere decir que te va a quitar la vida. Pudiera ser. Y hay que estar preparado. Pero mejor es estar preparado y listo para ese pudiera ser que de repente, pues no, entra por aquí uno con una ametralladora. A ver, todos los que son cristianos, levántense, y los que no son cristianos, váyanse. Como ha pasado. Y se fueron todos, quedó uno. Y entonces el de la ametralladora vino y le dijo, te felicito, porque yo también soy cristiano. Quería saber con quién contabas de verdad. ¿Qué tal si Cristo viene por acá? A ver, ¿quién de ustedes es realmente cristiano? ¿Quién quiere morir por mí? ¿Vamos a salir escapando con todo lo que no vimos la ametralladora, o nos vamos a quedar con ese que se queda ahí? Pero Dios va por ese proceso llevándonos. Por eso esta palabra es tan importante, hermanos. Sí, uno habla del apóstol Pablo aquí, ¿no? De su problema que tuvo con las finanzas de la iglesia, ¿no? Bueno, él no tuvo problema. Los hermanos tenían problema con él, injustamente, ¿no? Pero muy lindo lo que podemos aprender. ¿Dónde está en la Biblia esto que acabamos de decir? Mateo capítulo 10, verso 39. Ahí lo busque y lo lea, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 10, verso 39. ¿Qué dice? 10:39 de Mateo, el Evangelio según San Mateo. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ajá. Todo lo contrario de lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Halla tu vida para encontrar tu vida. Aquí dice, no, pierde tu vida para que la encuentres. Exacto, porque cuando usted está dispuesto a perder su vida y la estima en menos valor, entonces se da cuenta que usted realmente tiene menos valor, y que el único que realmente, y mejor dicho que esto no se puede decir, que el único que realmente tiene valor por sobre todas las cosas, ¿quién? ¿Quién es? Cristo. Cristo. Ahora, no quiere decir que usted tiene que coger una soga y, ¿verdad? No, tampoco así. No, Jesús no estaba hablando de eso, ¿no?
el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y el contexto está hablando siempre ahí de negarse a sí mismo. Todos los pasajes están hablando ahí. Dice que tienes que aborrecer a tu papá, a tu mamá. Aborrecer quiere decir que no le vas a dar más valor que ¿a quién? Que a Dios. Y menciona varias cosas ahí que son de la vida diaria, que tienen que ver con negarnos a nosotros mismos. Entonces, si uno aprende a defenderse apologéticamente, entonces puede estar preparado ¿para qué? Para saber renunciar a sus derechos. Y cuando tú sabes renunciar a tus derechos, entonces puedes aprender o saber que perder tu vida es ganancia. Para Cristo, por supuesto. Si ven el proceso, hermanos, ese es el evangelio que yo conozco. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Entonces, recordemos que Pablo está hablando de defenderse, porque lo están señalando por recibir ayuda de la iglesia para hacer su trabajo misionero, ayuda financiera. Ayuda a la cual él tenía derecho, como los demás apóstoles, que ya lo estaban recibiendo. O sea, lo de él no era nada nuevo. Además, lo que le estaban dando, comparado con lo que recibían los otros apóstoles y con lo que él necesitaba, lo que voy a decir lo digo con cuidado y cariño, ¿no? No me vayan mal a interpretar. Era una miseria comparado con la necesidad que había. Vamos a decir así. Comparado con la necesidad que había y comparado con lo que le estaban dando a los otros apóstoles. Porque el que estaba haciendo la obra y estaba en la línea de fuego más dura era el apóstol Pablo. Porque él estaba en el extranjero aprendiendo otro idioma y metiéndose con diferentes culturas. Los otros estaban con los judíos en casa, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con sus conocidos, con el mismo lenguaje, con el mismo mate. Tengo puro mate ahora, solo pienso en el mate. Con la misma, con el mismo té, vamos a decirlo así, ¿ya? Pablo, pensando más allá de lo que ellos ven, está dispuesto a continuar recibiendo, está dispuesto a descontinuar, vamos a decirlo así, está dispuesto a descontinuar ese derecho de asistencia financiera que le corresponde. ¿Por qué? Porque él no quiere que nadie esté hablando mal de él porque lo están ayudando, aun cuando está haciendo la obra misionera. No, dice, ¿sabe qué? Mejor no. Si aquí va a haber problemas porque están recogiendo ofrendas para ayudarme al campo misionero, que me toca pagar alquiler, me toca pagar fianza, me toca comprar comida, etcétera, viajar, ¿no? Comprar no solamente comida para mí, sino para el camello, para el burro y el caballo que andamos cargando todas las cosas. Sí, pues, todo eso costaba. Hay que pagarle al herrero, etcétera. O sea, la gente gastaba plata, no crean que tenía tarjeta de crédito y la pasaban nomás una y otra vez. No. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él dice eso, que está dispuesto a descontinuar su derecho de recibir asistencia financiera? Porque él cree, recuerda lo que dijimos en la semana pasada, que él no es empleado de la iglesia, que él no era un empleado de la iglesia de Corintio, sino que él era un siervo de Dios que sirve a la iglesia del Señor Jesucristo, porque el Señor lo llamó, no la iglesia. Y eso a veces los hermanos en las congregaciones no pueden entender. Hay algunos, y aquí está la parte del truco, que lo entienden demasiado bien. Y aquellas iglesias que lo entienden demasiado bien, pues se van al otro extremo. Dicen, bueno, pastora, usted Dios lo llamó, así que usted tiene que sacrificarse. Hay otras que no lo entienden, no lo entienden simplemente, ¿ya? Y simplemente dicen, no, usted tiene que hacer lo que nosotros decimos, que nosotros somos los que le pagamos aquí. ¿De verdad? Nosotros fuimos los que lo llamamos. No. A mí me llamó Dios a esta iglesia. ¿Ya? O sea, yo no estoy aquí porque ustedes me contrataron, yo estoy aquí porque Dios me envió. ¿Ya? No soy yo el que los necesito a ustedes,
¿verdad? Es Dios el que me necesita a mí aquí porque ustedes me necesitan, porque Dios creyó que ustedes me necesitan. Es muy diferente, ¿no? Ahora, eso a veces las congregaciones, como la de Corintio, no lo entienden. Entonces, él prefiere renunciar a ese derecho con tal de no perder su libertad y hacer lo que el Señor le ha mandado. No quiere él verse limitado, coartado, condicionado en su ministerio por ayuda financiera. Porque él dice, no, pues, mira, si ustedes me van a pagar a mí, ¿verdad?, para decirme lo que yo tengo que hacer y no lo que Dios quiere que yo haga, entonces, yo les cedo a ustedes, estoy diciendo que su dinero vale más que lo que Dios dice. Y para mí va a ser siempre lo que Dios dice. Así que se pueden quedar con su plata, no voy a usar. Claro, él no les dice así brusco, ¿no? Porque él no quiere hacer tropezar a nadie. Pero en blanco y negro, bien bonito, con guante blanco, ¿no? Les está diciendo exactamente eso. Cuando él dice, no, miren, no se preocupen. Yo estoy dispuesto a descontinuar, ¿verdad?, recibiendo esa ayuda financiera o descontinuar de usando ese derecho. Me parece perfecto. La ética y moral espiritual de Pablo era bien alta. Les recuerda que él no les ha exigido nada y que no les va a exigir nada. La necesidad de Pablo no era ser sostenido financieramente. Eso los hermanos de Corinto no lo podían entender. No podían entender el llamado de Dios que tenía el apóstol Pablo, aun cuando él se los había explicado muchas veces. Pablo cumpliría con lo que el Señor lo llamó a hacer: predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles con paga y sin paga, porque a eso el Señor lo llamó. De hecho, el Señor, cuando lo llamó, si usted quiere hilar fino, dice que lo llamó y dijo, y ahora te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por causa de mi nombre. Ahora, eso fue el caso de él. Recuerden que él fue perseguidor de la iglesia. Pero esa fue la única razón por la cual el Señor le mostró eso. ¿Ya? Y así fue. Pero asimismo el Señor le dio, ¿qué cosa? La fortaleza, la gracia, el poder para que él pudiera llevar todo tipo de sufrimientos. Sufrimientos que ningún hermanito o hermanita de la iglesia ahí en Corinto, pues al primer azote ya hubiesen arrancado, ¿no? No hubiesen podido soportarlo ninguno de ellos. Ahora, Pablo cumpliría, ¿verdad?, con esto, ya sea con paga o sin paga. Mira lo que dice el verso 15 y 18 de 1 de Corintios, capítulo 9, 15 al 18. Vamos a tratar de examinarlo rapidito. Comencemos con el verso 15. Dice, pero yo, estaba el apóstol Pablo hablando, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué era lo que se había aprovechado? De la ayuda financiera que le estaban dando. ¿Pero de qué se iba a aprovechar si ni le alcanzaba? Pero él está hablando de los 6, 7 derechos que tenía un apóstol. Tener esposa, recibir un sueldo, no tener un trabajo secular, etc. Son como 6, 7. ¿Recuerdan? En el principio del capítulo 9 dice. Él dice, no, yo no me he aprovechado de ninguna de esas cosas. Al contrario, yo más bien, otra vez, he descontinuado, vamos a decir así, o no me he aprovechado de ese derecho para mi vida, que me lo tengo bien ganado, ¿no? Porque el Señor se lo había dado y los otros apóstoles ya lo estaban recibiendo. Entonces dice, pero de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, no vayan a pensar que lo que les estoy diciendo es para que ustedes me empiecen a pagar, me empiecen a mandar más plata. No. Olvídense de eso, ¿no? De hecho, yo no quiero eso. Mire, y vamos a ver en los versículos que vienen que realmente los paró en seco, ¿eh? Los paró en seco. Excelente. Dice, porque prefiero morir, dice. ¡Wow! Prefiero morir. Claro, recuerden que una persona que sabe defenderse, o apologéticamente hablando, ¿no?, que no ataca, que no contraataca, que no remata, está preparada para renunciar a sus derechos. Y el que está preparado para renunciar a sus derechos, ¿está preparado para qué? Para morir. O sea, usted se puede medir. ¿Dónde está?
Pero ahora ya sabe para dónde va, para dónde el Señor lo quiere llevar. ¿Sí ven? Para dónde el Señor nos quiere llevar a cada uno. Porque esto no es para los apóstoles, esto es para cada creyente. Siempre hay un nivel. Y siempre va a haber un discípulo que está en el nivel adelantado suyo. Así como va a haber un discípulo que está en un nivel atrasado que usted. Al que está atrasado yo tengo que jalarlo para que vaya a mi nivel y ojalá me pase. Y el que está adelantado, ¿verdad? Aún sin competir con él, porque no estamos en competencia, yo estoy llamado aquí a nivelarme con él y si fuera posible, si así el Señor lo quiere, pues a pasarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor me ha usado para llamar pastores al ministerio. Y pues yo soy una pulga al lado de ellos. Yo me glorío en eso, me gozo en eso. No es que estoy ahí, ay, de mí, Señor. Pero si yo le enseñé a este. Y mira, Señor, donde yo estoy. No, qué bien, gloria a Dios. ¿Ya? De hecho, me ha pasado, ¿verdad? Que me han citado, ¿no? Y le doy gracias al Señor porque el Señor usó al pastor Carol, ¿verdad? Para llevarme al ministerio, pues, y la gloria sea para Él porque el Señor nos tiene aquí y yo sigo aprendiendo algunas cositas de Él, qué sé yo, o algo así. Yo estoy, trágame tierra donde me escondo. Yo no sigo para aparecer en pantalla en ese sentido, me pongo mal. Quizás nadie se da cuenta y yo me pongo rojo, me da vergüenza. No puedo, ¿no? Yo oro, Señor bendice, sigo bendiciendo. Qué bueno que pude, ¿cómo decirse? Dar un empujoncito, ser parte ahí de eso. Gloria al Señor. Todos nosotros podemos hacer eso. ¿Recuerdan a Ananías? Cuando el Señor le dijo, anda a orar por Pablo, cuando se le apareció el Señor. Y Ananías dijo, yo, con ese desgraciado, ir a orar por ese imbécil. ¡No! Ese era un perseguidor de la iglesia. Señor, ¿cómo se te ocurre a mí ir a orar? Que yo vaya a orar por él, que vaya otro. Y ahí pues el Señor lo convenció, ¿no? Yo me pregunto, después que el apóstol Pablo, ¿no? Fue el gran apóstol Pablo y Ananías a lo mejor ya estaba viejito, ¿no? Y miró todas las iglesias que había abierto el apóstol Pablo, ¿no? Y él simplemente lo único que hizo fue orar por él. Él no se encargó de discipularlo, de estar 2 o 3 años con él aguantándolo y corrigiéndolo y encaminándole las cosas del Señor. Oró por él, recobró la vista y ya, lo bautizó. Fue todo. Imagino que si era algo de vanidoso Ananías, yo lo bauticé. Yo oré por él. O a lo mejor Pablo, por ahí lo vio. Ananías, gracias. Qué bueno que obedeciste al Señor. Y el otro no sabía dónde meterse porque estaba diciendo, si yo fui rebelde, si yo ni quería orar por esto. Que ni sepan los demás la verdadera historia detrás de esto. A todos nos puede pasar, hermano, esto. O sea, ¿sí ven por dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra del Señor? El Señor nos ayude. Prefiero morir, dice la segunda parte del verso 15 de 1 Corintios capítulo 9. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? Ahora vamos a hablar de eso. En primer lugar dice que en nada de estas cosas en las cuales Él tiene derecho, Él ha sacado provecho. Es verdad, es verdad. Por el contrario, más parece que los corintios habían estado aprovechándose de Él. Porque Él dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, como para que ellos corrigieran. Él no le está diciendo para que ellos corrijan con Él. Ya su oportunidad conmigo se acabó. Yo voy a seguir el ministerio del Señor. Los visitaré para predicarles la palabra, pero tranquilos conmigo. Yo sigo resolviendo mi problema financiero. De aquí para adelante es yo y Dios. Dios es mi proveedor. Ustedes se perdieron el privilegio. Eso es lo que realmente está diciendo ahí, ¿no? El apóstol Pablo. Ahora, la palabra aprovechar significa, viene del griego kraumain, significa actuar en dirección de alguien de una manera determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, cuando dice que no se aprovechó de ellos,
que él intencionalmente pudo realmente haberse dirigido hacia ellos y de la mejor manera posible haber conseguido ayuda. Pero él dice, de nada me ha aprovechado. O sea que yo no actué en dirección de ninguno de ustedes en ninguna manera predeterminada para lograr que hagan algo a favor mío. No. Lo dejé ahí. ¿Y qué nos está enseñando ahí otra vez? Renunciando a sus... Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No pedimos nada, pero ponemos la petición de oración ahí. Que a veces esa petición de oración es más una murmuración, ¿verdad? Para desprestigiar a alguien. Les pido oración, hermanos, por tal o cual hermano. ¿No? Está pasando por un problema delicado, ¿no? Y la verdad es que no sabemos qué hacer. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sí ven? Y en realidad lo que tú quieres decir es, yo tuve un problema con esa persona, ¿no? Quiero que oren por él o por ella, ¿verdad? Porque es mala. Y yo soy el bueno. Suavecito lo tira. ¿Ustedes creen que el Señor no se da cuenta de eso? ¿Ustedes creen que el pastor de la iglesia no se da cuenta de eso? ¿Ustedes creen que la directora del ensamble musical no se da cuenta de eso? ¿Ustedes creen que el hermano Jorge, que es diácono de la iglesia, no se da cuenta de eso? ¿Ustedes creen que la esposa del pastor no se da cuenta de eso? ¿Ustedes creen que Isaac no se da cuenta de eso? Todo el mundo se da cuenta de eso. Cuando alguien está orando así, se está aprovechando en una manera muy espiritual, ¿no? Y está tirando esto por aquí, lo está tirando por allá. Pero el Pablo, que tenía todos los recursos, era un hombre, dice la Biblia, que sobreabundaba en todos los dones espirituales, no le faltaba ni uno. Él no usó ninguno de esos para aprovecharse de la y mandar ni una directa o una indirecta para coger ventaja. ¿Ah? Ustedes saben que yo les mando directas e indirectas de todo, pero siempre es para su favor. No es para mí, es para usted. ¿Ah? Usted me puede acusar de eso. No son indirectas, Son directas, ¿no? Yo no tengo problema, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso, porque eso es para su ayuda. Pero yo no estoy ahí, oye, no tirándotela para que tú hagas algo por mí. O sea, un pastor no hace eso. Un misionero, un evangelista, un maestro de la palabra no hace eso. No jala, ¿cómo dicen? No jala agua para su propio molino, exacto. Entonces, en este caso, para tomar ventaja. Lamentablemente, siempre hay los extremos, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a decir, hermano, es lo que yo he visto. Algunas de estas cosas las he vivido en el pastorado, ¿verdad? El Señor, gracias a Dios, me bendice, ¿verdad? Y puedo decir esto con libertad. Pero especialmente los que nos están escuchando online, ¿verdad? O por internet o en su casa. Quiero decir esto para que oren por aquellos que son sostenidos por la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, yo sé que hay malos obreros y que hay sinvergüenza, que hay estafadores, que hay gente que se aprovecha. Pero ¿sabe qué? Los porcentajes de eso son bien diferentes. Sí, siempre hay una manzana podrida, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el cajón está podrido. Lo que tenemos que hacer es sacar la manzana podrida y a lo poco que se contaminaron. Pero nunca se contamina todo, ¿no? Y en la iglesia del Señor es exactamente lo mismo. Pero yo he visto esto a lo largo ya de más de 40 años que soy un seguidor de Cristo, y por más de 37 años, más o menos, desde que recibí el llamado al pastorado, ¿no? Entonces quiero decir esto, hermanos, por lo que pasa, yo veo en Estados Unidos y en Sudamérica. Yo no puedo hablar de Europa porque no he estado ahí, pero yo puedo hablar de Estados Unidos porque ya he estado en muchos estados, y puedo hablar de Sudamérica porque he estado en algunos países, ¿no? Y he visto la iglesia. Hay iglesias
que se aprovechan del pastor. Hay iglesias que no les pagan salarios dignos al pastor. Hay iglesias que no les dan ni siquiera seguro. O sea, si no le puedes pagar el sueldo, por lo menos dale el seguro, porque seguro que se va a enfermar porque tiene un sueldo bajo, no le alcanza para ir a vacaciones por lo menos, ¿verdad? Exacto. O sea, yo le doy la opción, la solución de una vez, ¿no? Repito, no es mi caso. Sí, claro, para regalar. No tiene seguro. No. Yo no tengo seguro, pero Dios me cuida, ¿no? Y hasta ahí estamos bien. Porque hay otras herramientas que también se pueden ocupar, ¿no? O, por ejemplo, yo he visto que a los pastores no les pagan a tiempo. O se los humilla a ellos y a sus familias cuando se habla de sus remuneraciones en público, ¿no? Por lo general en las iglesias el sueldo pastoral lo decide toda la congregación, ¿no? Entonces ahí todo el mundo, pues, ¿no? ¿Y cuánto gana el pastor? Y empieza, no, que no debe ganar mucho, no, que empiezan las discusiones. Y generalmente está la esposa y generalmente están los hijos. Por eso hay muchos hijos que no quieren saber nada de ciertas congregaciones. Aún más se han rebelado contra el Señor porque han visto la falta de sabiduría en manejar estas cuestiones, ¿no? O también exigiéndoles como si fueran sus empleados, poniendo cargas sobre sus familias como si la familia también trabajara o recibiera pago por el trabajo que hace el pastor en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay esposas de pastores que están totalmente deprimidas a causa de todo el trabajo que hacen. Ser la esposa de un pastor ya eso es un trabajo a tiempo completo. Si no, pregúntale a mi esposo, ¿no? O sea, imagínense, agarrarse a un pastor no es cosa fácil, ¿no? Entonces, ya con eso, ¿verdad? Y ayudar al pastor para que esté bien, orar por él, atenderlo, cuidarlo, hacer 20.000 cosas, ¿verdad? Para que él pueda tener libertad para hacer su ministerio, ¿verdad? No es que lo convierte en un vago en la casa, no se trata de eso, ¿no? Es una carga excesiva para ella. Aparte de eso, quieren que ella sea la directora de la escuela dominical, la encargada del nursery, la encargada de la escuela bíblica vacacional, la encargada de las damas de la iglesia, la que dirige las alabanzas, que entrene que se encargue de todas las reuniones de comida de la iglesia y que se puede cocinar mejor porque cocina rico ella. Mira, y hay más, la lista es larga. Pero como les digo, siendo solamente la esposa del pastor, ya tiene más que suficiente, ¿no? La carga que ella lleva por ver el trabajo que hace el pastor es como cualquier esposa. A ver, aquí hay algunas esposas. Ustedes no se cargan por toda la carga que tiene su esposo. Y como llega muchas veces raspando la puerta, porque no jala, ¿no? Imagínense el caso del pastor, que lo de él es espiritual, es emocional, es psicológico, ¿verdad? En el caso del trabajador normal, ¿verdad? El dueño de una compañía, el que trabaja para una compañía o lo que sea, tiene otro tipo de tensión, ¿no? Pero la carga del pastor es única y especial. Como les compartí el domingo, no sé cuándo fue, cuando un pastor predica, la descarga física, solamente física, sin contar la emocional, la espiritual, que él libera en ese momento, es el equivalente al trabajo de 8 horas de un obrero que trabaja con pico y pala. Ese es el desgaste que él tiene en esos 45 minutos. Yo predico 1 hora, ¿no? 45 minutos, ¿no? Por eso, Pastor Larry y yo no nos llamamos nunca después del mensaje. Estamos durmiendo, agotados, tratando de recuperarnos para lo que venga, ¿no? Entonces, hay iglesias, hermanos, que hacen todo este tipo de cuestiones y exigen como si el pastor fuera su empleado.
El apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? No me paguen. Yo me voy a encargar de lo mío. Para que ustedes no estén... Y él estaba soltero, ¿ah? O sea, no tenía que cuidar a la esposa ni a los hijos que estuvieran pasando alguna vergüenza o algún trabajo o mal testimonio o lo que sea. No. Mire, yo voy a estar más tranquilo, más libre, ¿verdad? Si yo me encargo de mi situación financiera. Punto. Por si acaso, si nos están escuchando en Sudamérica, en Estados Unidos, el 55 a 60% de los pastores, 55 y en algunos casos 60%, depende del estado, tienen trabajos seculares. No trabajan a tiempo completo. Así que, por favor, no critiquen mucho la iglesia de Estados Unidos que por qué no crece. ¿Ya? Porque aquí la cosa es muy diferente. Esta es otra cultura, este es otro ambiente, es otra forma como la que se piensa aquí. Ahora, Pablo aquí, él nos expresa lo que todo ministerio o ministro debe tener por un sentir y convicción. Dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Hay pastores que dicen, no, yo no me voy a morir, tampoco me voy a ir de la iglesia porque ¿dónde voy? Si apenas me alcanza, no me voy a poder ni cambiar de casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos pastores, lamentablemente, se convierten en esclavos de esa congregación. Y la congregación termina diciéndole lo que tienen que hacer. ¿Ustedes creen que una iglesia va a crecer así? ¿Va a crecer de acuerdo a la voluntad del Señor y su palabra? Absolutamente no. Él prefería la muerte antes que alguien pensara que lo hacía por motivos monetarios. Es lo que realmente está diciendo el texto. No se estaba autoimponiendo una maldición, sino algo peor. La misma muerte, decía él. ¿Ya? Prefería que el Señor se lo llevara que estar negociando o haciendo el ministerio por dinero. ¿Cuántos pastores hoy día no están haciendo el ministerio por dinero? Aplican, ¿verdad?, a las iglesias que necesitan pastor, a la que mejor les pague. Pero pastor, si eso es lo normal. Será lo normal en el negocio secular, pero no en la iglesia del Señor. Uno va donde el Señor lo llame. Y el Señor va a proveer. El Señor va a prosperar, ¿verdad? Y uno va a estar feliz. Ahora, ¿cómo se llama esto? Es importante, hermano, educar la iglesia. Esto se llama simonía. Cuando usted camina y hace el ministerio por dinero. Simonía. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, vamos a hacer un paréntesis, hermano, ¿no? Voy a tener que terminar con este pasaje nada más, ya se acabó el tiempo. Hechos, capítulo 8, rapidito, versos 13 al 24. Alguien lo lea, por favor. Quizás lo interrumpa mientras está leyendo. Del 13 al 24, son algunos versículos, pero es una historia real, algo que ocurrió al principio de la iglesia del Señor Jesucristo. De ahí viene este concepto de simonía, que a lo mejor ustedes lo han escuchado secularmente. Hechos capítulo 8, 13 al 24. Se maneja en los términos, este término se maneja en la calle, ¿no? Cuando alguien quiere hacer las cosas solo por dinero, se llama simonía, ¿no? ¿Qué dice? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren, se bautizó, ¿eh? Y estaba siendo discipulado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora miren lo que pasó de aquí para adelante. Después de que este Simón vio esto, ¿no? Ya había sido bautizado. O sea, ya había aceptado al Señor, decidió obedecer, ¿no? Y pues como que se le abrieron los ojos, ¿no? En la iglesia. Aquí podemos hacer una cosa grande.
Mira, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿qué cosa hizo? ¿Pidió o ofreció? Le ofreció dinero. ¿A quién le ofreció dinero? A los apóstoles. A los apóstoles. O sea, este no es que pidió plata, pero él ofreció dinero. Interesante. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ok, aquí, ¿verdad? Muchas iglesias y pastores piensan que el ministerio se hace con dinero. Sí, ayuda, ¿no? Ayuda. Gloria a Dios por eso. Nosotros acabamos de comenzar nuestro Building Fund, ¿no? Reunir fondos para la construcción de nuestro edificio, ¿verdad? La gloria sea para el Señor, porque en la iglesia nunca hemos recibido una ofrenda tan grande para ningún propósito en los 3 años que el Señor nos regaló este edificio. Casi $7,000 el domingo. Porque Dios puso en el corazón de la gente que hagamos eso. O sea, nosotros estamos confirmando nada más lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón por un aspecto, que el dinero no lo hace todo. Pero eso nos está hablando, ¿verdad?, de la buena voluntad. Ya vamos a hablar de eso que hay aquí. Pero este hombre, mira lo que le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nosotros no obtenemos la obra del Señor con dinero. No hacemos la obra del Señor por dinero. Nosotros aportamos, ¿verdad?, para sostener la obra del Señor, que es diferente. Ahora, Él ofrece dinero aparentemente como para, ¿no?, apoyar la obra del Señor. No. Él quiere comprar, ¿qué cosa? Un don espiritual. Ahora, después de eso, ¿qué dice el verso 21? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta ahí. Miren lo que dice el verso 23. Bueno, el verso 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre estaba buscando qué cosa, qué es lo que él quería para él realmente. ¿Dinero? No, él quería comprar, ¿verdad?, algo para él. ¿Para qué? Para que él fuera exaltado, exactamente. Para que él fuera autopromocionado, para que no lo trataran como un apóstol, para que lo trataran, ¿verdad? ¿Ah? Terrible. Ahí viene fulano. ¿Cómo? Ahí viene fulano. Ahí, exacto, ahí viene el fulano tal. Ahora, veamos, vamos a observar la mentalidad y el corazón que hay en el apóstol Pablo, ¿verdad? Al Dios transformar su vida y tocarla con el Evangelio. Veamos el verso 16. Dice, pues, 16 de 1 Corintios 9, con esto terminamos. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Con eso ya el apóstol Pablo ya le cerró la boca a los corintios, ¿no? Ya, o sea, yo no lo hago, no porque ustedes me dan o no me dan, ¿no? Ni yo les voy a dar plata a ustedes también para que no me sigan viendo como el apóstol, me sigan honrando, o lo que sea, ¿no? No. Yo tengo una necesidad que me ha sido dada por el Señor, y lo hago por eso, y lo voy a seguir haciendo por eso. Y para que no les quede duda, no se preocupen por seguir enviándome. Yo renuncio a mi derecho de que ustedes me sostengan. En otras palabras, renuncio al derecho y al privilegio y el honor que ustedes tengan de poder ayudarme. Que en realidad eso sería, ¿no? Y con eso ya se calmó la situación, pero al mismo tiempo, sin pelear, se quedó restablecida la autoridad del apóstol Pablo
¿verdad? O su integridad que había sido cuestionada delante de la congregación. Dejó él claro que era por amor al Señor. Dejó que era claro la pasión que había en su corazón por la obra del Señor. Bien, hermanos, hasta ahí lo vamos a dejar. El próximo miércoles va a estar interesante, ¿no? Vamos a terminar esa sección hasta el verso 18, que termina de una manera magistral. Y vamos a cerrar con botón, ¿cómo dice? Con botón de oro. Con broche de oro, ¿verdad? Esa área. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que la bendigas, Señor, y la prosperes en nuestra vida. Gracias por lo que en esta noche tú has afirmado. Gracias, Señor, por aquello que nos has confrontado. Gracias, Señor amado, por la enseñanza tuya, Señor amado, que nos ayuda a caminar en integridad delante de ti. Ayúdanos a seguir el ejemplo, la motivación y la pasión que tenía el apóstol Pablo, Dios, de saber defenderse, saber renunciar a su derecho y aún dar la vida por causa de que el Evangelio y el nombre de Cristo sea siendo extendido entre las naciones. Padre, rogamos por nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí, aquellos que están en sus casas, Padre, bendícelos también. En Cristo Jesús. Amén. Amén.